Destilación es el proceso mediante el cual se efectúa la separación de dos o más líquidos miscibles y consiste en una evaporación y condensación sucesivas, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada uno de los líquidos. También se emplea para purificar un líquido eliminando sus impurezas. Esta técnica consiste en calentar la mezcla hasta que éste entre en ebullición. A medida que la mezcla se calienta, la temperatura aumenta hasta que alcanza la temperatura de la sustancia con punto de ebullición más bajo, mientras que los otros componentes de la mezcla permanecen en su estado original. La destilación se utiliza ampliamente en la industria, permitiendo procesos como la obtención de bebidas alcohólicas, refinado del petróleo, obtención de productos petroquímicos de todo tipo y en muchos otros campos. Principios de destilación. Presión de vapor. La presión o tensión del vapor de un líquido es la presión de su valor a una temperatura dada en la cual las fases de vapor y líquido de la sustancia pueden existir en equilibrio. Si se mantiene constante la temperatura y se comprime el vapor sobre el líquido puro, tendrá lugar para condensación hasta que no se desprenda nada de vapor. Temperatura. El efecto de un aumento de esta suele disminuir las diferencias relativas de las volatilidades entre los componentes de una mezcla dada. De igual modo, un descenso de la temperatura de vaporización aumenta corrientemente la diferencia de las volatilidades. Métodos de destilación. Existen dos métodos, la destilación continua y destilación discontinua. La destilación continua se realiza en modernas columnas de platos, de modo que con una sola destilación se consigue pasar de un vino que contiene 9 a 10% a 70% de alcohol. Se llama continuo porque no hay interrupción del proceso. El vino va entrando en la columna por un conducto y a la vez se van secando las vinazas. Las vinazas son los residuos agotados en el alcohol. Cuanto más larga sea la columna y más platos tenga, el destilado será más rico porque la rectificación o purificación es mayor. La destilación discontinua. Este método utiliza dos destilaciones con el fin de conseguir destilados más puros y de mayor calidad. A pesar de que el proceso es más largo, más caro y requiere una gran experiencia por parte del que lo controla. Perdón. Aquí en estas utilizan el alambique. En esta destilación está el alambique. El alambique está construido en cobre de calidad electrolítica porque forma compuestos insolubles con ácidos grasos y productos azufrados residuales del vino, de manera que no pasan al destilado. Es buen conductor de calor, es resistente a la corrosión de los ácidos del vino, cataliza las reacciones de esterilización. Los ésteres que aparecen son muy interesantes organolécticamente. El alambique contiene la caldera, capitel, cuello de cisne y refrigeración. Entonces la caldera tiene forma recta o de cebolla. Entonces, esta parte es recta o de cebolla. El fondo es espeso para evitar puntos calientes y ligeramente abombado para facilitar el vacío final. El volumen será de más de 30 HL para la primera destilación y menos de 30 HL para la segunda destilación. El combustible utilizado es vapor o gas que circula a una presión bastante elevada. Seguimos con el capitel. Es esta, capitel. Su
capacidad es de 10% de la capacidad de la caldera. Es un elemento de rectificación perdón, gracias a su forma abombada sobre sus paredes de cobre más frías se condensan vapores poco volátiles que se han vaporizado. Un capitel más grande aumentaría el reflujo y daría aguardientes más neutros. Está el cuello de cisne, este que vemos aquí, el cuello de cisne. El cuello de cisne, el diámetro de la cañería depende de la capacidad de la caldera y disminuye progresivamente hasta la mitad del inicio al final de su recorrido. La parte superior de la caldera, el calderín y el cuello consisten en el conjunto de rectificación. Durante la destilación, algunos vapores se condensan en tales elementos para volver a caer en el seno de la caldera. Este reflujo es una de las características de la doble destilación de los brandies catalanes. La rectificación debe impedir el paso de ciertos constituyentes poco volátiles nefastos para el aroma del aguardiente. El volumen, la forma del capitel y la curva de cuello de cisne pueden modificar las características de la rectificación. Está la refrigeración, conjunto de refrigeración. Este está constituido por el serpentín y un depósito de agua fría. Estos dos elementos condensan los vapores y enfrían el destilado. Para ello, el agua fría penetra por la parte inferior. De forma que es en parte superior donde el agua está más caliente y así el destilado se va enfriando progresivamente. El agua entra a unos 5 a 6 grados centígrados y rebosa por la parte superior a unos 80 grados centígrados. Con la esterilización. La esterilización es la eliminación o muerte de todos los microorganismos que contienen un objeto o sustancias y que se encuentran acondicionados de tal forma que no pueden contaminarse nuevamente. Para la esterilización, aquí observamos 3 esterilizadores de proceso. Uno es el de ultravioleta de túnel, que se utiliza en procesos industriales agroalimentarios, igual que el de vapor UHT, el de vapor UHT es utilizado en productos lácteos. El de por calor también es utilizado en procesos de industria agroalimentarios. Esta es toda la explicación mía. Les agradezco por su atención.